Bien, procedemos a la lectura del texto de Bloch después de esta sesión anterior y ahora de esta pequeña introducción sobre su obra. El texto le di el título Dialéctica, Utopía y Esperanza en Ernst Bloch. Gómez Eras sostiene que Bloch no es solo el filósofo del futuro, es también el heredero de un pasado a recuperar en el horizonte de la utopía. El marxismo maduro de Bloch se presentará como el aglutinante y heredero de un patrimonio de liberación y progreso amenazado por las dictaduras fascistas. En él se dan cita el legado de la filosofía clásica y las fuerzas progresistas del mundo. El resultado es un socialismo humanista e integrador, en el que la herencia del pasado y los consejeros del presente se unan en la empresa de crear un futuro donde desaparezca la alienación e impera la libertad. Es necesario destacar que esta valoración proviene de un teólogo y serio estudioso de la obra blochiana. Voy a omitir los pies de página por razones obvias. Se han traducido al español las obras fundamentales de este filósofo, aunque son pocos los estudios publicados en esta lengua. Por fortuna, en otras latitudes se han efectuado esfuerzos para recuperar los trabajos blochianos. Destaca en lengua francesa la obra coordinada por Gérard Rollet, Utopie, Marxisme, selon Ernst Bloch, en la que se integran más de 20 artículos de estudios franceses y europeos sobre diferentes facetas de la obra filosófica blochiana. Rollet sostiene en su presentación que la vida y la obra de Bloch son consagradas enteramente a la rehabilitación de la imaginación revolucionaria y a la lucha contra la dominación, sus mitos o la falsa desmitologización. En el coloquio efectuado en el Goethe Institut de París, que publicaron el libro Ernst Bloch et Georges Lukács, un siècle après, se presentaron 20 artículos de especialistas en las obras de estos dos filósofos, celebrados y homenajeados con motivo de su centenario, en los que se discutieron los principales conceptos de sus obras. En lengua alemana destaca la obra coordinada por Burkhard Schmidt, Materialien zu Ernst Bloch, Prinzip Hoffnung, en la que se recogen más de 40 artículos en los que se analizan múltiples aspectos de la obra de nuestro filósofo. Años después publicó la obra colectiva Séminaire sur Philosophie Ernst Bloch, en las que se recoge una docena de artículos sobre la obra del filósofo. En lengua española se publicó una antología de textos presentados por Gómez Eras, Ernst Bloch, la utopía como dimensión y horizonte de su pensamiento, en los que se presentan los conceptos más representativos de la obra blochiana. Como producto de los trabajos de un coloquio, se publicó la obra colectiva promovida y coordinada por Gómez Eras a favor del Bloch, en la que se publican 5 artículos sobre la obra del filósofo, así como un inédito del propio Bloch, El hombre del realismo utópico, en el cual se sintetizan sus conceptos fundamentales. Entre los estudiosos que han dedicado sus mejores esfuerzos para divulgar y analizar la obra blochiana, se distingue Arno Münster, que fue discípulo directo de Bloch, quien ha publicado sus trabajos en lengua alemana y francesa: Tagträume für Aufrechtergang, 6 Interviews mit Ernst Bloch, figuras de la en francés de l'utopie dans la pensée d'Ernst Bloch, Ernst Bloch, Messianisme et Utopie, l'utopie concrète d'Ernst Bloch, une biographie. Los trabajos del coloquio organizado por Gérard Rollet, Stratégie de l'utopie, del año 79, asumen el legado blochiano para analizar diversos aspectos de la vida social y política. Asimismo, Rollet, en su obra Humanización de la nature, Naturalisation de l'homme, Ernst Bloch ou le projet d'une autre rationalité, el autor asume y resume el legado blochiano y marxiano para reflexionar sobre las cuestiones de orden ecológico. En el texto del teólogo alemán Mollmann, El experimento de esperanza, así como en el del mismo Mollmann y Urbón, Utopía, Esperanza, diálogos con Ernst Bloch, se recuperan las aportaciones blochianas en sus propias reflexiones teológicas. En España destacan los trabajos de Gómez Eras, Sociedad y Utopía en Ernst Bloch, que presenta un amplio espectro de los conceptos de la obra blochiana. El estudio de Guy Bernat, Ernst Bloch, Utopía y Esperanza, que expone una síntesis de los principales conceptos de la obra blochiana. El excelente trabajo de Serra, Historia, Política y Derecho en Ernst Bloch, que resume y caracteriza minuciosamente el pensamiento político
y la concepción del derecho natural de Bloch, y se efectúa un esfuerzo para avanzar en la comprensión de sus conceptos y el trabajo de síntesis y divulgación de Ramos Centeno, Bloch, en el que se presenta una breve selección de los conceptos básicos de nuestro filósofo. En Italia descuella el trabajo de Secchi, Utopía e Esperanza en el comunismo, en la que el autor reflexiona sobre los conceptos de utopía concreta, esperanza y la relación hombre-naturaleza, y presenta un debate contra el stalinismo. Raymond Bodey es autor de Multiversum, Tiempo e Historia en Ernst Bloch, en el que se subrayan los conceptos fundamentales de nuestro filósofo. Canghiotti escribió Di cosa è fatta la esperanza, lectura de Bloch, en el que se caracterizan y analizan los principales aspectos de la obra blochiana. Finalmente, en el libro de Crinella, Saggi sull'utopia, el autor reflexiona sobre los conceptos de utopía, esperanza y libertad en la obra blochiana. El proceso de construcción de la enorme obra filosófica de Bloch no puede comprenderse, obviamente, sin considerar la historia intelectual y política de este filósofo. Por fortuna, hoy disponemos de una excelente biografía intelectual elaborada por Arno Münster, L'Utopie concrète de Ernst Bloch, une biographie, en la que nos muestra minuciosamente las etapas de la experiencia política e intelectual de nuestro filósofo, así como el paciente proceso de elaboración de sus grandes obras. El legado de la dialéctica hegeliana. La apropiación y valoración del legado hegeliano efectuados por Bloch ha sido subrayada por todos los estudiosos de su obra. Son representativos los artículos de Ferliani, Der Wand der Anamnesis Bloch über Hegel, el de Petrovic, Ernst Bloch, Hegel Verständnis der Systemgedanke. Efectivamente, Bloch asume seriamente la apropiación y el debate con el legado filosófico de Hegel, lo que se manifiesta explícitamente en su obra Sujeto-Objeto, que consagra el estudio sistemático de las magnas obras de aquel filósofo, a su valoración y a la recuperación crítica de sus aportaciones fundamentales. Es de destacar que la primera edición de esta obra se efectúa en México en español en el año 49, antes que en alemán y en otro idioma. Nuestro filósofo sostiene que Hegel es el maestro que puso los cimientos para la conciencia avanzada moderna. Quien aspire a la verdad tiene que adentrarse en esta filosofía, aunque la verdad no se detenga en ella. Hegel dice, no estoy de acuerdo, negó el porvenir, esto es muy discutible. Ningún porvenir renegará de Hegel, estoy de acuerdo. Consiguientemente, Bloch subraya que no fue pues la mera coincidencia la de que Marx fuese discípulo de Hegel, sino la lógica misma de la cosa, procesos históricos diría yo, lo que hizo que se mantuviesen a la orden del día en el marxismo tantos términos tomados del lenguaje filosófico hegeliano. En consecuencia, Bloch afirma que quien en el estudio de la dialéctica histórico-materialista pasa por alto a Hegel no tiene ninguna probabilidad de conquistar por completo el materialismo histórico dialéctico, con lo cual estoy plenamente de acuerdo. En el mismo sentido concluye que Hegel está de actualidad en toda época, sobre todo cuando la época en parte se extravía y en parte queda petrificada, pero el método de Hegel, distanciándose de la seducción de lo acabado, vuelve a romper, y con qué inmensidad, con lo que falsamente se consideraba perfecto y lo hace explotar desde dentro. Así, todavía hoy, rompe Hegel la continuidad con su apertura hacia adelante, allí donde aún no ha sido puesto sobre sus pies. Así se asigna a la humanidad una tarea que es por diversas razones común a todos, el deber de luchar en todas partes contra lo encostrado para mantener la existencia en transición y fluidez. En ese mismo tenor concluye esta obra con un capítulo intitulado Dialéctica y Esperanza, en el cual destaca la función de la mirada histórica dialéctica. Comillas, solamente en esta dialéctica, la del acaecer no contemplado, no vuelto a cerrar sobre la historia contemplada, es el saber mismo factor de cambio. El descubrimiento del futuro en el pasado es filosofía de la historia. El movimiento real hacia su realidad ha comenzado ahora por fin conscientemente contra la enajenación de todos los hombres y las cosas, a favor de que el ser mismo llegue así.
Esta es la antiquísima intención hacia la felicidad. Que lo interior se haga exterior, que lo exterior llegue a ser lo interior. Intención que no embellece la tierra, que no embellece y cierra, como en Hegel, el mundo existente, no estoy de acuerdo, sino que está aliada con las propiedades de la realidad aún inexistentes, que son portadoras de futuro. Arnold Müntzer concluye que Bloch conserva más bien la caracterización auténtica del parentesco Hegel-Marx, trazando cierto número de líneas de demarcación y sin perder de vista los elementos y los motivos de continuidad. Es en este contexto general que los motivos específicos de la crítica y la interpretación del pensamiento hegeliano por Bloch encuentran su legitimación. El legado marxiano. La apropiación explícita del legado marxiano es manifiesta y recurrente en cada una de las obras hegelianas, en las cuales se destacan y recuperan diferentes conceptos del filósofo de Treveris. En Materialen se publicaron algunos artículos sobre esta cuestión. Kenspi, Hoffnung als Kritik, führte Ernst Bloch in der Diskussion über utopische Denke, Bodei, Ernst Bloch, utopischer Marxismus, Gross, Bewusstsein, Veränderung durch revolutionäre Fantasie, en los cuales se discuten varios aspectos de este legado. En vida de Bloch se publicó su obra Über Karl Marx, compilación de los principales artículos y capítulos de sus obras fundamentales acerca de este tema. Sujeto-objeto, Marx y la dialéctica idealista, el principio de esperanza, Karl Marx y la humanidad, las 11 tesis sobre Feuerbach, derecho natural, el hombre y el ciudadano en Marx, además de un par de artículos adicionales del Student Marx y Marx auf rechter Gang, concrete Utopie. Resultaría inútil y necesario detenernos para abundar sobre esta cuestión. En relación a la concepción blochiana acerca del materialismo, recordemos que Bloch publicó en el año 72 su obra Das Materialismusproblem, no traducida al español, ni siquiera al francés, y parece que tampoco en italiano, Seine Geschichte und Substanz, cuyo título parecería encontrarse en consonancia con los conceptos del Diamat soviético. Empero, se trata más bien de la refutación de esos conceptos propios de aquella corriente, puesto que el concepto de materia en Bloch es equivalente con el concepto de realidad. Francine Markowitz caracteriza la concepción blochiana como un materialismo ambiguo, precisando que la ambigüedad de la posición blochiana corresponde a la articulación de un finalismo y de un materialismo. Se ve paradójicamente unirse a un trabajo de la finalidad, una postulación de materialismo. Ernst Bloch publicó El espíritu de utopía en 1918, obra en la cual reconocía la subsistencia de una dimensión utópica en la obra de Marx. Afirmaba que se impone el deber de situar a Marx en el espacio superior de la nueva y la más auténtica aventura de la vida liberada, en la finalidad de la sociedad. De esta manera, el universo lejano de utopía ofrecerá la imagen de una construcción donde será más rentable económicamente, cada uno produciendo según sus capacidades, cada uno consumiendo según sus necesidades, cada uno estando abierto, estando en ruta hacia el hogar de la humanidad a través de la oscuridad del mundo, más o menos avanzado, según su contribución, su cualidad moral y espiritual de predicador. Es así solamente que es necesario comprender la nueva vida devenida tanto radical como ortodoxa. Es así solamente que la organización más precisa y el realismo de la teoría económica pueden religarse a la mística política y legitimarse por ella. Es así solamente como la comunidad se desplegará siendo escogida libremente en un orden liberado de la violencia, porque ha sido liberado de las clases por encima de la sociedad, que se contentará de aliviar y por encima de la economía social organizada de manera comunista. He aquí que hacía toda cosa un soplo venido de lejos nos precede, el alma se aclara, el pensamiento verdaderamente creador se despierta. Lo que aquí aparece llamado a un rol activo llega seguramente a su hora, a la hora justa de la filosofía de la historia. Viene a justo título, incluso si no son los hombres actualmente en vida, sino solamente los tiempos a venir, los que deben ser el testimonio y el revelador.
Esos conceptos fueron formulados a contracorriente en la época en que la dominaba el marxismo vulgar soviético. Hipersoviético incluso. En 1923 publicó su Thomas Müntzer, Teólogo de la Revolución, obra en la que se muestra el carácter revolucionario de las formulaciones teológicas de Müntzer. Acaba por unificarse el marxismo y la ilusión de lo absoluto en una misma singladura y un mismo plan de operaciones, y lo hacen en cuanto a energía de este viaje y conclusión de todo universo ambiente en el que el ser humano fuera un ser oprimido, despreciable y acabado, en cuanto a que organización del planeta Tierra y vocación, creación e imposición del reino. Müntzer, junto con todos los milenaristas, permanece como pregonero a lo largo de este viaje tempestuoso. Es tiempo ya para el reino, y en este sentido se proyecta radiante nuestro espíritu, que nunca cejará ni conocerá la desilusión. Alienta abiertamente una vida distinta, irresistible, y se retira ya el fondo angosto de la escena de la historia, de la polis y de la cultura. Irrumpe la luz del alma, la hondura, un firmamento de ensueño que todo lo recubre estrellado desde el Nadir al cenit, y se despliegan los firmamentos verdaderos, y es irrefrenable el avance de nuestra decisión hacia aquel símbolo misterioso que persigue con su voluntad nuestra tierra, oscura, anhelante y difícil, desde el comienzo de los tiempos. Visiblemente, estos conceptos se encuentran en la antípoda del materialismo dominante en aquella época. Varios años más tarde publicó su obra Sujeto-Objeto, el pensamiento de Hegel, en el año 49 en México, en la cual estudia y analiza y caracteriza con precisión cada una de las grandes obras de Hegel y muestra su profunda relación con la propia obra marxiana. Así afirma que no fue pues la mera coincidencia de que Marx fuese discípulo de Hegel, repetimos, sino la lógica misma de la cosa la que hizo que se mantuviesen a la orden del día en el marxismo tantos términos tomados del lenguaje filosófico hegeliano. Hegel está de actualidad en toda época, sobre todo cuando la época en parte se extravía y en parte queda petrificada. Lo que estamos viendo en la actualidad justamente nos plantea la vigencia del pensamiento de este filósofo. El método de Hegel, distanciándose de la seducción de lo acabado, vuelve a romper con lo falsamente se consideraba perfecto. Así, cuando caracteriza la concepción hegeliana sobre el Estado, plantea que, debiendo tenerse siempre presente tan pronto como surge la supuesta idolatría hegeliana del Estado, yo digo supuesta y falsa, que este filósofo nunca confiere al Estado una dignidad absoluta, sino solamente una dignidad objetiva, histórica. Resulta particularmente significativo el hecho de que concluye este libro con un hermoso capítulo denominado Dialéctica y Esperanza, en el cual plantea que, por la potencia y la continua madurez de su obra, Hegel será siempre un reencuentro continuo, fecundo y dichoso, acreedor al respeto de la gratitud de los hombres. Lo racional puede llegar a ser real, lo real puede convertirse en racional. Todo depende de la fenomenología, es decir, de la historia de los fenómenos, de la verdadera acción. Esta es una acción de lo verdadero o terminación de su prehistoria que todavía dura. Es la transformación del mundo según la tendencia material y dialéctica. Es la concordancia de la teoría y la praxis humana con una realidad coincidente consigo misma. Cuanto más urgente es el dominio de los medios que llevan a esta meta, más clara es esta como objetivación de los objetos y como mediación subjetual de los objetos. El movimiento real hacia su realidad ha comenzado. Ahora, por fin, conscientemente, contra la enajenación de todos los hombres y las cosas, a favor de que el ser sí mismo llegue así, esta es la antiquísima intención hacia la felicidad, que lo interior sea el exterior, que lo exterior llegue a ser interior que no embellece y cierra como en Hegel el mundo existente, sino que está aliada con las propiedades de la realidad aún inexistentes, que son portadores de futuro. En su magna obra El Principio Esperanza, traducida y retraducida al español por fortuna en esta bella traducción de Editorial Trota, presidida por una edición de Aguilar de los años 70 me parece, no,
de principios de los 80, la de Aguilar. En su magna obra filosófica, Principio de Esperanza, el filósofo desarrolla una concienzuda interpretación dialéctica y un meticuloso estudio histórico sobre la función que han tenido las utopías y los ensueños libertarios en la transformación histórica de las sociedades. En el prólogo, el filósofo de la dialéctica de la utopía y la esperanza formula ciertas tesis que sintetizan la amplísima construcción conceptual que propone en esta obra. Comillas: la filosofía tendrá que tener conciencia moral del mañana, tomar partido por el futuro, saber de la esperanza, o no tendrá ya saber ninguno. El futuro auténtico de la especie en proceso abierto queda cerrado y extraño a toda mera actitud contemplativa. Solo un pensamiento dirigido a la mutación del mundo, informado por la voluntad de mutación, puede enfrentarse con el futuro, espacio originario e inconcluso ante nosotros, no con apocamiento, o con el pasado no como hechizo. Lo decisivo es, por tanto, lo siguiente: solo el saber, en tanto que teoría praxis consciente, puede hacer lo que está en proceso de devenir, y es por ello decible. La filosofía marxista es filosofía del futuro, es decir, también del futuro en el pasado. En esta conciencia concentrada de frontera, la filosofía marxista es teoría praxis de la tendencia a inteligencia, una teoría praxis viva, confiada en el acontecer, con la mirada fija en el novum. Y lo decisivo, la luz a cuyo resplandor se reproduce e impulsa al totum, en el proceso inacabado, se llama docta spes, docta esperanza, esperanza inteligida, dialéctico materialistamente. El ser que condiciona la conciencia, como la conciencia que elabora el ser, se entiende, en último término, solo en aquello desde lo que proceden y hacia lo que tienden. La esencia no es la preteridad, por lo contrario, la esencia del mundo está en el frente. En su obra Ateísmo en el cristianismo, después de formular complejas reflexiones de orden teológico, filosófico e histórico, con las que muestra la compleja función de la religión, especialmente la tradición judeo-cristiana, propone conceptos que superan ampliamente las versiones jacobinas simplistas acerca de la religión. Comillas: el auténtico marxismo toma en serio el auténtico cristianismo, y no basta con un simple diálogo. Por el contrario, si la emancipación de los agobiados y afligidos es todavía realmente pretendida por los cristianos, si para los marxistas la profundidad del reino de la libertad permanece y se hace contenido real, sustanciador de la conciencia revolucionaria, entonces la alianza entre revolución y cristianismo de las guerras campesinas no habrá sido la última, esta vez con éxito. Se dice que había sido grabado en la espada de Florian Geyer, el gran luchador de la guerra campesina: nulla cruz, nulla corona. Estas serían también las palabras guías de un cristianismo que al fin se habría desalienado, y el factor emancipador que al fin se habría desalineado, y el que urge todavía con profundidad tan inexhausta, ofrece igualmente la palabra guía de una dimensión propia y profunda, de un marxismo que llega por fin a ser consciente. Viva secuentes. Así se unen en el mismo camino y en el plan de combate el marxismo y el sueño de lo incondicionado, lo humano nunca más alienado, lo voluntable, todavía no encontrado de su mundo posible. Ambas cosas se sitúan incondicionalmente en el experimento del futuro, experimento mundo, que es el título de la última obra de Bloch, que no ha sido traducida al español, sí por fortuna, al italiano y al francés. Estado, la política, el derecho y la libertad en Ernest Bloch. Las cuestiones sobre el Estado, política, derecho y libertad son abordadas a lo largo de las grandes obras de nuestro filósofo, aunque solo en su obra Derecho Natural y Dignidad Humana, que es una obra de enorme importancia y de gran belleza y creatividad filosófica y recuperación del pensamiento histórico, son abordadas a lo largo de las grandes obras de nuestro, repito, aunque solo en Derecho Natural y Dignidad Humana se formulan reflexiones amplias y explícitas al respecto. Pocos especialistas han efectuado estudios sobre estos conceptos
entre quienes destacan los artículos de Garzón, Valdés, Die Polis ohne Politik del año 63, de Kempsky, Bloch, Recht und Marxismus. En el artículo de González Vicent, Bloch y el derecho natural, se presenta una breve caracterización de esta obra blochiana, comillas. El derecho natural parte de una realidad en la que el hombre queda alienado como mercancía, degradado en su propia esencia, y trata de encontrar la latencia de la realidad. El derecho natural tiene presentes ante todo a los humillados y ofendidos. El derecho natural está dirigido fundamentalmente al logro de la dignidad. La significación del derecho natural cobra así nuevos acentos. No se trata de extraer consecuencias de una naturaleza fuera del tiempo, ni tampoco de construir supuestos ideales fuera de la historia, sino de percibir la tendencia imperativa que late en una situación histórica de aniquilación del hombre como hombre. Con estos conceptos se destaca hoy la enorme vigencia de las aportaciones blochianas. Como indicamos ya, Francisco Serra, en su amplio y meticuloso trabajo Historia, Política y Derecho en Ernst Bloch, caracteriza el pensamiento político de este filósofo desde sus primeros escritos políticos, su camino hacia Marx, su experiencia en Weimar, el nazismo, la guerra, el exilio, su regreso a Alemania, el movimiento estudiantil del 68, la teología de la esperanza, etc. Este investigador dedica el último centenar de páginas a caracterizar los principales conceptos de Bloch en su derecho natural y dignidad humana. En la conclusión de su estudio, Serra plantea que, desde el impulso originario de Bloch, su obra estaba encaminada a la transformación del mundo. Lo más valioso que sigue habiendo en la filosofía jurídica de Bloch es su lectura crítica de la historia del derecho natural y su recuperación para el marxismo, de un campo que le pertenece por derecho propio, los derechos del hombre, pero del hombre concreto, de la libertad real, de la igualdad cumplida, de la fraternidad solidaria, despojados de su ambigua procedencia. Lo mejor de la filosofía jurídica de Bloch es lo mismo que lo mejor de su filosofía general, que no se parece a ninguna otra, que nos abre hacia dimensiones hasta ahora desconocidas, con sus limitaciones y con sus grandiosas prefiguraciones, con su miseria y su grandeza, entendiendo el marxismo como crítica y como utopía, siempre en camino a la búsqueda de la sociedad mejor, del mundo verdadero. En su espléndida obra Derecho Natural y Dignidad Humana, editada en el 71 en alemán, Bloch reitera su apropiación del legado libertario marxiano y de su postulado categórico. Derrocar todas las situaciones en las que el hombre es un ser humillado, esclavizado, abandonado, despreciable, tomado de Carlos Marx, puntualizando que no hay una instauración verdadera de los derechos del hombre sin poner fin a la explotación. No hay un verdadero término de la explotación sin instauración de los derechos del hombre. En este tono especifica su concepción sobre las relaciones de la filosofía del derecho natural y la utopía, cuando afirma que, aun cuando las utopías sociales y las teorías naturalistas estaban de acuerdo en lo decisivo, en el logro de una sociedad más humana, entre ambas se dan diferencias muy importantes. Concisamente expresadas, esas diferencias son: la utopía social estaba dirigida a la felicidad humana, el derecho natural, en cambio, a la dignidad humana. La utopía social diseñaba de antemano situaciones en las que dejan de existir los agobiados y los oprimidos, mientras el derecho natural constituye situaciones en las que dejan de existir los humillados y los ofendidos. Por eso ha llegado el momento de unir funcionalmente y superar las diferencias en las antiguas intenciones de dignidad de las teorías naturalistas, teniendo la plena seguridad de que tampoco posible es la dignidad humana sin el término de la miseria, como una dicha humana sin poner término a toda opresión, antigua o moderna, que así manifiesta la propia vocación libertaria de Ernst Bloch.
Después de caracterizar y presentar un amplio balance de la historia de la filosofía del derecho natural, nuestro filósofo efectúa un balance crítico sobre la filosofía del derecho de Hegel, afirmando que la filosofía del derecho de Hegel no concede a la representación del pueblo una intervención cualquiera en los asuntos del gobierno. Agrega un resumen de los conceptos de Hegel y algunos comentarios sobre la filosofía de la historia. Así mismo asume el legado del humanismo marxiano al afirmar que, de acuerdo con una misión decisiva, la misión de transformar el mundo, de acuerdo con una nueva gravidez del mundo social en dirección a la justicia, ahora llamada en Marx humanismo real. El filósofo analiza la muerte y la vida del derecho natural, tal burgués, y la apropiación de algunas de sus tesis efectuadas por Carl Schmitt, jurista al servicio del fascismo. Ante el factum fascista, el decisionismo se expande sin freno por el derecho y el Estado. El estado de excepción se convierte en costumbre y desaparece la máscara del Estado de Derecho. En este marco precisa que los derechos del individuo desaparecieron a la vez que la generalidad, es decir, la aplicación formalmente igual de la ley, se promulga toda una serie de leyes especiales instituyendo privilegios. El socavamiento de la pobreza en todo sentido contribuye no menos a la eliminación de aquellos restos de la generalidad de la ley que suele designarse como vinculación del juez y de la ley escrita. De esta suerte se evita, como dice Schmitt, con increíble cinismo, que se practique el abuso del derecho sirviéndose de la ley positiva. Los que anulan el derecho, como hemos visto a los neoliberales, afirman este tipo de concepciones. El derecho positivo es quebrantado, partiendo de un antiderecho natural. Consiguientemente puntualiza y declara Bloch que si bien el fascismo destruye desde luego la máscara del Estado de Derecho, ello no significa, sin embargo, que aquí, como siempre, el cinismo acabado no sepa manejar también un engaño aún más acabado y cubrirse con una máscara aún más perfecta. Carl Schmitt había hablado ya ante Festum abiertamente del estado de excepción, un tema muy actual que están discutiendo en particular el famoso filósofo italiano, y bueno, acá en México se ha escrito un libro sobre el estado de excepción en México, y de la soberanía estatal en suspenso, lo que tuvimos durante los periodos estrictamente neoliberales. Afirma: una vez que se ha entrado en este estado, es evidente que el Estado subsiste, mientras que el derecho retrocede a segundo plano. Como el estado de excepción es siempre algo distinto de la anarquía y del caos, subsiste en sentido jurídico un orden, aunque no un orden jurídico. La existencia del Estado mantiene aquí su indudable supremacía sobre la validez de la norma jurídica. Esto lo formula en teología política Schmitt. De acuerdo con ello, tanto la soberanía como la personalidad del Estado continúan existiendo plenamente. Más aún, la dictadura parece ahora abiertamente procedente de la dictadura encubierta del Estado de Derecho burgués. De esta suerte se le va a inferir al derecho natural la última injuria que podía inferirse: el fascismo, el antiderecho natural, dice Bloch. En consecuencia, nuestro filósofo muestra que en esta especie de burguesía termina así el derecho natural como la injusticia de una naturaleza que no existe ni ha existido nunca, y la falsificación desemboca en el asesinato, la violencia, como la dictadura del crimen acabado. Sabemos quién gobernaba en México, el crimen organizado, el último sexenio. Pero allí donde se hace patente el peligro, surge también, y no episódicamente, los caminos de salvación. Es una tesis tomada de Hölderlin, como recordamos. Hölderlin. Nuestro filósofo reivindica el legado teórico de la Revolución Francesa y de las aporías de libertad, igualdad, fraternidad. Las tres palabras, libertad, igualdad y fraternidad, apuntan en esta dirección, en la dirección de una liberación que al fin vincula al hombre a sí mismo, a su singularidad susceptible de desarrollo. En este tenor, nuestro filósofo puntualiza
su propia valoración sobre el núcleo de la libertad. Ser libre significa, en primer lugar, que a un hombre no le es impuesto nada desde el exterior. La libertad político-social no presupone por esto la libertad psicológica como arbitrariedad, sino simplemente como aquella imposición de la voluntad en la cual la imposición procede de la propia persona. En consecuencia, sostiene que liberación ha sido siempre liberación de la coacción y de la opresión. El mismo Rousseau formuló este último momento, la autodeterminación del hombre llegado a su mayoría de edad, el momento de citoyen, en el grito de la libertad de la revolución burguesa, diciendo que Rousseau, el ciudadano no debe ser limitado en su libertad, sino en tanto que esto es necesario para la libertad de los demás. Pareció en la época que se abría paso a una grandiosa alianza entre el individuo singular, en tanto que persona moral, y en el interés de la sociedad, el cual, por su parte, no podía ser otro que el interés en la libertad y en la inviolabilidad, en la dignidad de la persona. De esta manera precisa Bloch que la libertad ética, en tanto que realmente libre, es parte de la libertad de acción. La libertad ética se constituye allí donde se da, no en el silencio del retiro, sino exactamente como el carácter en el torrente del mundo. En consecuencia, dilucida que la sustancia no es un objeto allá en lo alto, ni nada ajeno de donde emanen temor y destino, sino que la sustancia es sujeto, de tal suerte que significa el acto de liberación del sí mismo o el contenido de liberación del sí mismo, que los hombres vivos, reales, concretos, contra fatum pro regno hominis. Se trata aquí de lo que no había sido entendido en ninguno de los conceptos de libertad anteriores, de libertad en todos sus niveles, como libertad de elección y de acción, de libertad ética y religiosa, fundamentalmente solo contra fatum, es decir, en consideración a un mundo todavía abierto, todavía no determinado hasta el final. La libertad solo se hace posible en el mundo por la determinación parcial del mundo, solo por tanto por su posibilidad inconclusa. Libertad es el modus de comportamiento humano frente a la posibilidad objetivo real. Solo de esta suerte goza de un margen de juego, el para qué de la libertad, es decir, por el camino hacia el contenido de la libertad, el humanum alienado. Una vez definido su concepto de libertad, nuestro filósofo procede a puntualizar su concepción sobre la igualdad. Pocos quedan hartos, la mayoría solo caminan hambrientos a lo largo de la vida, y el tipo de vida burgués está constituido, ahora más que nunca, de tal suerte que el grande salta, estrangula y devora al pequeño. Por eso la misma sociedad, en sus comienzos revolucionarios, había alzado como bandera no solo la libertad, sino también igualdad y fraternidad. Consiguientemente, aclara la concepción planteada por el ideólogo de la conspiración de los iguales, Babeuf. Babeuf percibió exactamente que la libertad era dependiente de la igualdad económica, es decir, de la abrogación de las diferencias entre ricos y pobres. En tanto y mientras la libertad no se haya unida de manera más íntima a la igualdad, la libertad es solo una quimera, libertad de liberación de la opresión, y la opresión es causada por la desigualdad económica y sus efectos. Y es que la libertad, en su único sentido concreto, como libertad de la opresión, como retorno al sí mismo, a nosotros en alienación, es el alfa de la revolución. Y da al ímpetu revolucionario una alegoría sin ejemplo. La liberté qui dans le peuple, el famoso cuadro de Delacroix, que se encuentra disponible incluso en internet y está en el Museo del Louvre. La libertad es, empero, asimismo, una omega de la revolución, es decir, la puerta abierta hacia aquella identidad del hombre consigo mismo, en la que no hay ya nada ajeno al hombre, ninguna enajenación, ninguna cosificación, ninguna naturaleza sin mediación, ningún destino inesquivable. Consecuentemente, puntualiza Bloch que la igualdad, al contrario, no constituye una alegoría utilizable del ímpetu revolucionario, ni un símbolo suficiente del contenido de los objetos revolucionarios, pero en cambio,
La igualdad aporta el corpus sólido de la revolución, subraya la seriedad de aquella revolución que se diferencia de todas las anteriores por su contenido, el de una sociedad sin clases. Así no precisa que nada tiene de extraño por esto que prosperara menos perfectamente el ideal de la fraternidad, nacido de la doctrina de una filiación común en Dios. La propiedad, sin embargo, impidió la igualdad sin limitaciones, es decir, la igualdad real, y asimismo la fraternidad sin comicidad, es decir, sustanciada. Por tanto, puntualizarlo que la plenitud de la igualdad es camaradería, rebus bene commotis, fraternidad, el tercer color de la tricolor. Fraternidad es el afecto de saberse unidos hacia el mismo objetivo, de saber que todo lo que uno tiene de valor y todo lo que se reconoce de valor en los demás procede del objetivo común. En consecuencia, explica Bloch que la lucha por la libertad crea la igualdad. La igualdad como final de la explotación y de la dependencia mantiene la libertad. Y la fraternidad es la recompensa de una igualdad en la que nadie necesita ni puede tampoco ser un lobo respecto a los demás. Por tanto, aclara y resume que también libertad, igualdad y fraternidad cuentan desde las exigencias aún no satisfechas. 200 años después de la Revolución, banderas por las que luchan hoy en Francia el tercer Estado, en particular la clase trabajadora. También libertad, igualdad, fraternidad cuentan de las exigencias aún no satisfechas y en ese sentido se encuentran aún pendientes. Libertad, igualdad, fraternidad, la intentada ortopedia del paso erguido, del orgullo viril, apuntan mucho más allá del horizonte burgués. A partir de estos conceptos, el filósofo dilucida la concepción marxiana sobre la libertad. Al mostrar Marx la propiedad como limitación burguesa en los derechos del hombre, niega, se pregunta, las otras exigencias de estos: libertad, resistencia del pueblo a la opresión, seguridad. En absoluto, como es evidente, su intención está dirigida, al contrario, a su despliegue consecuente, a un despliegue no impedido, ni a la larga aniquilado por la propiedad privada. La libertad es tan poco criticada por Marx que, al contrario, el resplandor y la humanidad de este derecho le sirven a él para criticar la propiedad privada. De aquí las exigencias muy consecuentes de Marx: no libertad de propiedad, sino libertad de la propiedad; no libertad de profesión, sino libertad del egoísmo de la profesión; no emancipación del individuo egoísta de la mera sociedad feudal, sino emancipación de todos los individuos de toda sociedad clasista. La liberté, en lugar de la propiété, se convertirá así, al fin, en este sentido profundo, en el derecho del hombre en primacía respecto a todos los demás, y se hará asimismo actual y efectiva frente al fascismo y hoy frente al neoliberalismo, e incluso contra toda dictadura entendida como fin en sí misma, hoy la dictadura de la burguesía financiera mundial, neoliberal, globalizada. Más que nunca, en consecuencia, poseen ahora validez los derechos militantes de la libertad de reunión y de asociación, de libertad de prensa y de seguridad, los derechos de resistencia de los trabajadores contra la explotación y la opresión. Así procede nuestro filósofo a precisar las implicaciones de estos conceptos con la cuestión de los derechos del hombre. El cito a Jean, que en la Revolución Francesa vivía en un más allá moral abstracto, es ahora rescatado de este más allá y retrotraído a la terrenalidad de la humanidad y sociedad. Pero la bandera de los derechos del hombre tiene que ser, por doquiera, la misma. En otro caso tendríamos, contradictorio, inadyecto, un socialismo autoritario, siendo así que la internacional lucha por la conquista de un derecho del hombre, mayoría de edad organizada, un socialismo libertario. Así precisa el filósofo la apropiación crítica que Marx efectúa de este legado. El progreso ulterior consiste exactamente en que lo políticamente característico del cito a Jean, libertad, igualdad, fraternidad, se incorpore a las fuerzas propias del hombre mismo. Solo entonces, dice Marx, se habrá llevado a cabo la emancipación del hombre.
de acuerdo con lo cual el otro hombre no vivirá como en el egoísmo de los derechos del hombre, como límite de la libertad, sino como su comunidad. A partir de estas premisas conceptuales, nuestro filósofo caracteriza la reserva marxista respecto al derecho natural y respecto al Estado. Reserva respecto al derecho y al Estado. Nuestro filósofo constata las limitaciones de la esfera del derecho en la cotidianidad que viven las clases subalternas en la sociedad capitalista. El ojo de la ley se encuentra en el rostro de la clase dominante. Nadie débil que busca su derecho tiene la probabilidad de conquistarlo en lucha contra otra parte adinerada. Esta emplea el mejor abogado. En ese contexto puntualiza que todo derecho se basa en voluntades en conflicto, pero mientras haya clases y personas que las representan o las explotan, la voluntad mejor situada, dotada de las mejores armas, acostumbra siempre triunfar. El derecho es la voluntad de aterrizar una relación de poder. El derecho positivo es técnica de dominación, una capa levísima de ideología dominante. Consiguientemente, precisa nuestro filósofo que el apartado calculador de un Estado moderno, el aparato calculador de un Estado moderno, el derecho no solo tiene que expresar el interés de la clase dominante, sino que tiene que expresarlo, además, en un sistema. Con estos conceptos, el filósofo subraya la vocación emancipadora del proyecto marxiano. En la cuna del marxismo se encuentra, por eso, no solo el partidismo económico por los agobiados y oprimidos, sino también el partidismo justnaturalista por los humillados y los ofendidos. Un partidismo que se entiende como lucha por la dignidad humana, como herencia constitutiva del derecho natural clásico. Así subraya, citando a Marx, que la crítica de la religión termina con la crítica de que el hombre es el ser supremo para el hombre, o lo que es lo mismo, con el imperativo categórico de derrocar todas las situaciones en las que el hombre es un ser humillado, esclavizado, abandonado, despreciado. Esta cuestión implica que la bandera que los demás han dejado venir a tierra puede hacerla ondear con sus manos más bien el socialismo. Sí, la bandera que dejó la burguesía después de tomar el poder, liberté, garantía, fraternité, se convierte ahora en la bandera de la clase trabajadora. La bandera dice de los viejos derechos fundamentales. En consecuencia, aclara que no es sostenible que el hombre es por nacimiento libre e igual, no hay derechos innatos, sino que todos son adquiridos, o tienen todavía que ser adquiridos en la lucha, por la lucha, nada más dialéctico. De esa manera, el filósofo define su propia vocación emancipadora: derechos del pueblo vindicados, justicia, pero desde abajo. Y es que no fue, en último término, un legado de libertad, igualdad y fraternidad lo que hizo decir a Rosa Luxemburgo, de modo muy actual, también para nosotros muy vigente: ninguna democracia sin socialismo, ningún socialismo sin democracia. Así, el filósofo asume estos conceptos y declara su consigna por un socialismo libertario: ninguna democracia sin socialismo, ningún socialismo sin democracia. Esa es la fórmula de una influencia recíproca que decide sobre el futuro. En ese contexto, el filósofo procede a explicar la relación que existe entre la utopía social y el derecho natural. Las más grandes utopías socialistas solo aparecen en una época en la que la burguesía había abandonado su fe optimista en el pensamiento. Las utopías sociales se nos presentan con el relato, con la descripción no solo novelesca de una sociedad futura mejor, si pensamos en Fourier. Las utopías sociales están dirigidas principalmente a la dicha, por lo menos a la eliminación de la necesidad y de las circunstancias que mantienen o producen aquella. Las teorías justnaturalistas, en cambio, están dirigidas predominantemente a la dignidad, a los derechos del hombre, a garantías jurídicas de la seguridad o libertad humanas, en tanto que categoría del orgullo humano. Y de acuerdo con ello, la utopía social está dirigida sobre todo a la eliminación de la miseria humana, mientras que el derecho natural está dirigido, ante todo, a la eliminación de la humillación humana. La utopía social quiere quitar en el medio todo lo que se opone a la eudemonía de todos, a la felicidad colectiva.
mientras que el derecho natural quiere terminar con todo lo que se opone a la autonomía y su eunomía. Por consiguiente, el filósofo puntualiza que, por lo que se refiere, empero, a la dicha y a la dignidad, el objetivo declarado respectivamente de las utopías sociales y del derecho natural, con una prioridad de la asistencia humana y un primado de la dignidad humana, hay que decir que, junto a la herencia concreta utópico-social, urge la realización igual de concreta del programa implícito en el citoyen. Más que nunca, ha llegado el momento de ver unidas funcionalmente al fin y superadas prácticamente las intenciones utópico-sociales y justnaturalistas. Y ello por virtud de la certeza de que no hay dignidad humana sin la eliminación de la miseria, pero tampoco ninguna dicha verdaderamente humana sin la eliminación de toda servidumbre, tanto antigua como moderna. El respeto moteado con el que el marxismo considera a las utopías sociales, en tanto que antecedentes de él mismo, tiene que abarcar también como respeto afectado al derecho natural. Pero ambos tienen sus raíces en el reino de la esperanza. La intención esencial del derecho natural se centraba en el paso erguido como derecho, de tal suerte que éste sea respetado en las personas y asegurado en la comunidad de ellas. Y así exactamente en el socialismo, en tanto quiere entender en la misma medida la persona y la colectividad, y en tanto que, lejos del hombre masa normado y cerca de la solidaridad alienada, quisiera que la una se contuviera en la otra. El filósofo procede así a formular su concepción sobre el Estado, la cual se encuentra cargada por la terrible experiencia de la dictadura fascista, aunque no logra los complejos refinamientos de la obra gramsciana. El texto, el capítulo Origen del Estado, Arcana, Dominaciones. El Estado se nos presenta más que claramente en la policía, en las cárceles, en los soldados. Pero todas estas cosas no son el Estado mismo, sino que meramente lo representan. Lo que hacen es darle fuerza. Detrás se encuentra un comité de la clase dominante que se presenta empero como representante de la generalidad. En este tenor precisa que la dictadura desde lo alto es recomendada como un específico arcano dominaciones, porque atemoriza al pueblo al crear una autoridad contra la que no es posible ninguna provocación, ninguna rebeldía. La identidad, derecho y poder forman parte de la dominación de clase constituida estatalmente. Podríamos discutir sobre la influencia de estos conceptos, la insuficiencia de estos conceptos, que Gramsci resuelve de manera mucho más fina, pero también podemos constatar cierta relativa validez y vigencia en la manera en que opera el capital, sometiendo el aparato estatal y el aparato jurídico a sus derechos. Veamos lo que está destapándose en estos días en México con toda la podredumbre del aparato de injusticia que se llama Suprema Corte de Justicia y toda la estructura. Empero, frente a la amenaza de la dictadura totalitaria, nuestro filósofo destaca el concepto de dignidad humana, altivez del paso, erguido, derecho natural consciente e inconsciente, es el elemento resistente e insurgente de toda revolución. El tenor fundamental del derecho natural radica contra el Estado, es sociedad sin clases, reino de la libertad, y crece solo en tanto que arroja ya sus sombras de antemano. Los conceptos borgianos han influido significativamente en los principales teólogos adscritos a lo que hoy se conoce como teología de la liberación. Destacan especialmente las obras del teólogo alemán Jürgen Moltmann, Teología de la Esperanza, que circula en español, por fortuna, y más recientemente la del teólogo brasileño Liviano, Utopía y Esperanza Cristiana, y el teólogo de la liberación, Leonardo Boff, lector de Bloch, que asume estos conceptos borgianos puntualizando de la siguiente manera, en este caso Boff: la utopía no se opone, 46, Boff, es Boff quien habla. La utopía no se opone a la realidad porque está hecha de lo que es potencial y que un día puede ser. El filósofo Ernst Bloch acuñó el principio de esperanza, que es el inagotable potencial de la existencia humana y de la historia, que permite decir no a cualquier realidad concreta,
a los modelos políticos y a las barreras que cercenan el vivir, el saber, el querer y el amar. La obra de Boff, El rescate de la utopía, está en virtual en la revista América Latina en Movimiento. Es un hermoso trabajo, el de Boff, Leonardo Boff. Finalmente necesitamos reiterar las precisiones planteadas. Bueno, hay otra obra más que ustedes tienen por ahí de Tamayo acerca de esos temas de teología de liberación, y por fortuna Tamayo ha subido algo así como 4 videos que están disponibles acerca de la obra de Bloch. Y bueno, ya sugerí igual los videos de Arnold Münster. Debe haber una docena de videos de Arnold Münster acerca de estos temas. Finalmente necesitamos reiterar las precisiones planteadas por Bloch con la lucidez, apertura y creatividad filosófica que le caracterizan. Como hemos mostrado en su derecho natural de dignidad humana, Bloch asume la herencia del legado hegeliano y marciano y subraya el carácter libertario y utópico concreto que caracteriza la obra marciana. En cuanto a heredera de la bandera de los 3 colores, liberté, égalité, fraternité, banderas que hoy siguen siendo vigentes para las grandes aventuras de la libertad en la época en que vivimos. Y en cuanto hereda de lo más valioso que aportó la filosofía del derecho natural, el concepto de dignidad, así como las aportaciones del pensamiento utópico, la libertad y la felicidad humana. Las 3 palabras, libertad, igualdad y fraternidad, apuntan en la dirección de una liberación que al fin vincula al hombre a sí mismo, a su singularidad susceptible de desarrollo. La lucha por la libertad crea la igualdad. La igualdad como final de la explotación y de la dependencia mantiene la libertad. Y la fraternidad es la recompensa de una igualdad en la que nadie necesita ni puede tampoco, repitamos, ser un lobo respecto a los demás. Libertad, igualdad y fraternidad, la intentada ortopedia del paso erguido, del orgullo viril, apuntan mucho más allá del mundo burgués. Cuentan entre las exigencias aún no satisfechas y se encuentran aún pendientes. Y el progreso ulterior consiste exactamente en que lo políticamente característico de situación, libertad, igualdad, fraternidad, se incorporen a las fuerzas propias del hombre vivo. Solo entonces, según Marx, se habrá llevado a cabo la emancipación del hombre. Esta es la